Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dosis Semanal Revenue Management. Y aquí estamos puntuales como todas las semanas para traeros lo mejor del Revenue Management, el marketing hotelero, la tecnología y, por supuesto, la innovación. Y una semana más, acompañándonos en este nuevo episodio, Daniel Pérez y Rovira, para hoy tocar un tema, pues, además de lo más interesante. Fijaros, porcentajes de conversión en motores de reserva. ¿Verdaderos o falsos? Este es un artículo muy interesante, pero no voy a descubrir todavía quién lo escribió y dónde se publicó, pero que nos pareció interesante traerlo a la mesa porque muchas veces, pues bueno, el papel del motor de reserva sabemos que es súper importante, pero no puede ser solo el éxito, digámoslo así, parte del motor de reservas. Intervienen otros muchos más factores y estrategias alrededor para que eso realmente sea exitoso y consigamos al final lo que todos buscamos, de esas microconversiones, llegar a la macroconversión, que es la venta, que es, pues, como decimos muchas veces, el cliente ya ha comprado, ya ha reservado y, por supuesto, pues tenemos esa reserva de momento en el sistema. Veremos si no cancela más adelante. Pero antes de meternos en harina y antes de presentaros a nuestro invitado que nos va a acompañar para hablar de este tema de forma extensa, hoy quiero hablaros de nuevo de Hotel Marketing School, porque tenemos un curso introductorio a Power BI, ya sabéis, esa aplicación de Microsoft que permite, pues eso, coger datos de fuentes de información diversas y hacer eso que ellos llaman ese modelado, esos dashboards donde tenemos información, datos de valor, donde al final nos permiten tomar decisiones. Y aunque no es una formación extensa ni muy profunda, sí pensábamos que era interesante traer la colación y que conocierais al menos cómo funciona y esos básicos que tenéis que tener a mano y al final, repito, solo hay que descargarla en el ordenador y parametrizarla. Y es muy, pero que muy interesante, así que recordarlo. Hotel Marketing School, el Netflix del profesional hotelero, 12 eurillos, está al alcance de todos los bolsillos y nada, cuando acabe el episodio vais a la landing, os suscribís y ya os digo, merece muchísimo la pena. Y ahora sí, como todas las semanas, para los analógicos, recordad, lapicero bien afilado, bloc de notas cerquita. Los tecnológicos, con o sin inteligencia artificial. Y, por supuesto, si sois de los míos y os gusta escuchar el episodio en formato podcast mientras hacéis deporte, pues ataros bien las zapatillas, sintonizar bien tu smartphone, porque nada, ya lo sabéis. En lo que dura el rock and roll nos metemos en harina. Así que ya, dentro intro. Pues esto con música muchísimo mejor y ahora sí, pues desvelamos quién es nuestro invitado de hoy. Pep Díaz, CPO, responsable de producto de Click to Travel, pues empezar con él, con esta temática que hablábamos de porcentajes de conversión en motores de reserva, verdaderos o falsos. Pero antes de empezar, vamos a preguntarle, para aquellos todavía que todavía no conoces a Pep Díaz y que es Click to Travel, Pep, cuéntanos un poco quién eres, tu expertise y, sobre todo, qué es Click to Travel. Pues sobre mi expertise, yo vengo de compañía aérea donde el revenue, antes se llamaba yield management, en hotelería fue altamente usado porque era muy finito lo que se estaba vendiendo en cuanto a sillas de avión y tal. Al final vimos que allí era un buen filón para establecer en motores de reservas de compañía de hotel y hace más o menos 17 años fundamos Click to Travel con esa idea de un poco llevar la experiencia de usuario y la experiencia de venta de la aerolínea a la hotelería. En ese momento está en un punto bastante incipiente y ahora pues ha evolucionado un montón. Y en cuanto a Click to Travel, nosotros nos dedicamos básicamente, y nuestro core es ese, a construir webs hoteleras. Al tener nuestro core ahí, pues en principio pues son webs hoteleras muy especializadas, con un responsive muy afinado, con una experiencia de usuario también muy afinada. Entonces, desde el punto de vista del especialista que se puede, digamos, puede dedicar mucho tiempo a ello, pues las vamos evolucionando con todas las tendencias que vamos viendo que van funcionando. Realizamos muchos A/B testings y de ahí sacamos conclusiones para cada día evolucionar más.
Pues muchísimas gracias, Pep, y muy interesante. Al final, pues veremos ahora cuando empecemos el episodio qué relacionado está toda esta parte, pues, de diseño web con la parte, por supuesto, de motor y una estrategia más global de marketing por detrás, para que al final hayan esas reservas hoteleras exitosas y convertir esos looks en book, que es un poco lo que quiere el hotelero. Pero antes de meternos en harina y como todas las semanas, tenemos a nuestro querido Jaime Chicheri, ya lo sabéis, estará prácticamente a punto de embarcar, si no lo ha hecho ya. Destino, América Latina, Bolivia, ya lo sabéis, llevamos semanas comentándolo, este viaje que le va a llevar un mes en Bolivia y donde tiene ya programadas pues algunas sesiones, algunas formaciones sobre revenue management para hoteleros. Os invito, como bien sabéis, a seguirle en sus redes sociales, irá pues subiendo noticias puntualmente, pero no queríamos dejar pasar la ocasión de saludarle y saber un poquito qué está haciendo o qué está preparando antes nada de despegar. Así que, Jaime, ¿qué tal? Buenos días. Qué bien, damos la bienvenida a una persona que nunca había pasado por una dosis. Bienvenido, Perona, espero que estés muy bien. Y vamos a hablar de una cosa que me escribiste un día, me dijiste, Jaime, ¿qué te parece esto? Y entonces yo dije, pues me parece que debemos compartirlo en una dosis y debes mojarte ahí en una reflexión. Y tú, todo valiente, pues viniste. Estoy ahora mismo en una playa maravillosa de Alicante con mi Juanita y quiero contaros una cosa. Y es que después de un año con un programa súper potente, teniéndolo al 25% de su valor, dentro de un mes sube de precio, se cuadriplica. ¿Por qué hicimos esto? Porque decidimos, bueno, regalarlo a las personas, prácticamente regalarlo a precio de coste para que lo testasen. El feedback ha sido súper potente, así que Dani dejará el enlace en la descripción del programa y os dejo un poquito el programa por dentro. Bueno, pues este es el programa que lo puedes encontrar en rkmuniversity.com. Tiene más de 130 horas de formación elaboradas por los mejores profesionales del sector. Se trata de un programa formativo para que cualquier persona pueda aprender de 0 a 100 cómo gestionar un negocio hotelero, desde cómo funciona una recepción hasta las estrategias y software más avanzado de revenue management. Y durante un año lo hemos tenido a un precio súper económico hasta alcanzar los 100 alumnos. Una vez lo hemos conseguido, el precio sube a su precio original. En el caso del Professional Program sube de 420 euros a 1.500 euros y en el caso del Entrepreneur Program sube de 699 euros a 2.500 euros. Los cursos son 100% bonificados a través de Fundae y subirán el 20 de marzo. Así que te animo a darte prisa. Pues muchísimas gracias, Jaime. Y nada, ya lo sabéis, RKM University, no perdáis la ocasión. Esta promoción acaba en breve, así que si queréis aprovechar esos cursos, pues impartidos por auténticos expertos en la materia, es una excelente oportunidad ahora, antes de que suban de precio. Y así que no dejéis pasar la ocasión. Dejaremos, como bien dice Jaime, en la descripción del episodio, en las notas, los enlaces para que podáis registraros y aprovechéis al máximo esta oportunidad que acaba en breve. Y también es cierto, pues que comentaba Jaime, José Perona en el vídeo, José Perona, cofundador junto con Pep Díaz de Click to Travel y responsable, el CMO de la parte de marketing, no ha podido estar hoy aquí por temas profesionales, pero nos acompaña Pep Díaz, que es con quien vamos a meternos en harina con toda esta, pues bueno, con toda esta pregunta de si los porcentajes de conversión en los motores de reserva verdaderos o falsos. Y yo, Pep, para un poco situar a la audiencia, tenemos gente muy senior que nos sigue, pero también tenemos gente que está empezando, gente que está ya en el sector, pero a lo mejor está en recepción, en departamentos que no conocen tanto o no trabajan tanto estas métricas. Cuando hablamos de conversión en un motor de reservas, ¿a qué nos referimos? Bueno, hay muchas filosofías y muchas maneras de medir este ratio, pero la que a nosotros nos gusta más, es subjetivo, es la que las peticiones de disponibilidad que te den disponibilidad en el motor de reservas. Hay gente que mide visitas a la web contra reservas, eso vemos que es muy distorsionable. Entonces, lo que vemos que es más fiable y de lo que nos podemos fiar más es las peticiones de disponibilidad con respecto a las reservas. Y aún así, este ratio nosotros no vemos que tenga que ser único en un escenario, sino que hay que aislarlo
muy bien y sobre todo quitar tráfico al motor que veamos que no pueda ser válido. Entonces, por ejemplo, toda la parte de marketing online de pago la aislamos porque esa parte se tiene que medir muy bien y tenemos que saber el ROI exacto y eso no, ahí no hay excusa porque ahí debemos ver cómo replicar las campañas de éxito y si hace falta hacer 10 campañas en lugar de una de marca, pues hay que hacerlas y medirlas cada una y cada una va a tener un porcentaje de conversión diferente. O sea que al final ir solo a un porcentaje de conversión nos parece muy simplista. Totalmente de acuerdo, Pep. Y bien, al final, como bien comentabas, no puedes basarte en una óptica métrica, ¿no? Es decir, un poco como los revenue, y ahora me pongo en la mirada personal de, oye, ves, oye, solo miramos la ocupación, ¿no? O solo te quedas con la foto del precio medio. Dices, bueno, puede ser bueno o puede ser malo. Al final aquí intervienen otros muchos más factores que hay que tener en cuenta y a lo mejor has hecho un mes en el cual, fíjate, te diría yo, el RevPAR, que al final podemos medir esos ingresos por habitación disponible, ha sido mejor que el año pasado, pero quizás hemos incurrido en mayores costes en cuanto a distribución, con lo cual, pues esto de alguna manera, pues la jugada no ha salido tan bien. Si has hecho mejores datos, pero cuando pasamos la línea, cuando pasamos por ahí, pues toda la parte, digamos, de gasto, no hemos sido tan rentables como nosotros pensábamos. Así que en esa parte totalmente de acuerdo. Y yo ahora te preguntaré, y fíjate, lo estábamos hablando en la previa del episodio, la parte esta famosa del last click. Y lo hemos hecho hablando, yo creo que los dos, bueno, somos un poco culés, un poco aficionados del Barça, ¿no? Y hablamos, oye, ese last click que podríamos traducirlo en, oye, mira, ese golazo de Messi que sucede cada 10 o 15 años, en el cual el hombre, pues se dribla todo lo que hay por delante, árbitros incluidos, y acaba metiendo el gol de su vida, ¿no? O uno de los goles más fantásticos. O la mirada esa de esa jugada en la que desde el portero, ¿no? Pues prácticamente hasta el delantero hay 28 30 pases y acaba rematando el delantero, pero por detrás hay al final, pues un trabajo de equipo, ¿no? Y Pep, con muy buena vista, dice, oye, sí, sí, pero el gol de Messi también, al final hay un trabajo de equipo en el cual, pues oye, esos movimientos que genera el propio equipo de arrastrar jugadores del equipo contrario para despejar el campo y que este jugador, en lugar de driblarse, no sé, a 8 jugadores, se tenga que driblar a 5, pues eso también es una estrategia detrás. En la parte de last click, Pep, y pensando ahora en motores, en webs, al final muchas veces se le atribuye todo al motor, ese éxito, esa conversión, pero bueno, por detrás, como bien decía, si no hay una estrategia bien planteada, pues los resultados pueden ser muy diferentes, incluso en la misma plaza. Eso es lo que pensamos. Nosotros, con respecto a lo que comentabas del gol de Messi, un ejemplo podría ser lo del arrastre de jugadores. Es completamente así, pero un ejemplo trasladado a hotelería querría decir que el mérito de Ryanair en la reserva online y, en consecuencia, en el porcentaje de conversión. Si estás en una plaza donde vuele mucho TUI, Jet2 y compañías de tour operación, donde la gente venga con el paquete ya hecho, vas a tener muchas consultas porque la gente es curiosa y quiere saber cuánto vale el hotel y quiere saber cuánto vale la habitación que él, porque ha tomado una buena decisión y va a venir por una semana y le va a costar 600 euros, pero mira cuánto vale en la web, que solo el hotel ya vale 600 euros. Entonces, al final, hasta Ryanair, hasta EasyJet, cualquier compañía, sea low cost, sea no low cost, tiene que ver en el porcentaje de conversión. Y eso, porque al final son peticiones de disponibilidad, pero no van a convertir porque ese cliente es más sensible a otro canal de venta. Entonces, eso viene un poco, yo siempre lo explico como para decir, quizás ahí esté el inicio del camino y en el last click esté en el TPV virtual o en el motor de reservas. Pero ¿dónde toma la decisión el cliente de ir a ese hotel? Ahí está el kit de la cuestión. ¿Dónde la toma y cuándo la toma? Y como eso es tan difícil de saber, muchas veces lo que nos tenemos que hacer, digamos, tenemos que entender es que depende de tantos factores que muchos no los vamos a poder controlar.
Entonces, cuando pasa eso en un escenario, lo que hay que hacer es ver cuál es tu ratio de conversión, sea porque sea, y entonces coger las riendas de los que tú vayas a controlar y ver qué incidencia tienen en ese ratio de conversión que tuviste en el momento que lo mediste. Y ahí es donde vemos que tiene una importancia suprema. Y en cuanto a qué incide, digamos, si entonces el motor de reservas no incide tanto en el porcentaje de conversión, ¿qué incide? No se puede decir que incida todo. Por concretar, digamos, lo que nosotros vemos desde nuestra parte del ecosistema es que el hotelero y el revenue management que aplique el hotelero es decisitorio. Su estrategia de precios, su estrategia de ventajas de reserva directa online que vaya a aplicar en su web y en su motor de reservas. Su estancia mínima, por ejemplo, va a convertir menos con una estancia mínima de 5 noches que con una estancia mínima de 2 noches, porque todas esas es algo matemático, todas esas peticiones de disponibilidad de 4 noches, cuando la estancia mínima es de 5 noches, pues no van a tener sus frutos. Entonces, al final, o una tarifa short stay que dispare mucho el precio, si no quieres dar no dispo y quieres dar dispo, pero a unos precios que valgan la pena y tu comset tenga unas condiciones más laxas, entonces hasta tu comset va a influir en tu porcentaje de conversión. Entonces, partiendo de la base que el hotelero es quien tiene la llave en ese sentido, es el precio lo determina él, las condiciones de reserva las determina él, a partir de aquí, que nosotros creemos que es quien tiene más mérito en el porcentaje de reserva, después ya vienen todos los demás. Y, por ejemplo, la web, vemos, porque nosotros a veces cambiamos web y no cambiamos el motor de reservas y podemos medir qué ha pasado en ese momento. Y vemos que si una web comunica mucho, si una web es muy responsive, hoy en día que es primordial que sea responsive, que actúe en 7 resoluciones, que tenga una usabilidad muy buena, en ese momento nosotros, y el hotelero sobre todo, nota un aumento del pick-up de la noche a la mañana, y es que comunicas mejor tu producto, justificas mejor el precio que estás cobrando, el cliente entiende que tiene que pagar ese precio por ir a ese hotel, aunque no se lo estés comunicando online, y entonces reserva más de la noche a la mañana. Es algo que a corto plazo influye mucho en el porcentaje de conversión. Es verdad que no es un A/B test estrictamente bien hecho porque no estás en el mismo momento probando las dos opciones, pero sí que de un día para otro te das cuenta de la mejora que te pueda llevar una buena web. Después, la marca también convierte. Si tienes una buena marca, la cuidas, tienes unos buenos repetidores, haces un buen marketing de marca, pues tú vas a convertir más solamente por ser quien eres. Y no solo tendrás producto, que es lo que tiene un hotel que no es conocido, sino que también tendrás una marca y tendrás tus seguidores. Nosotros hemos hecho recientemente los hoteles de camper, casa camper, y ahí nos hemos dado mucha cuenta, ha sido la vez que nos hemos dado más cuenta de que la marca tira mucho. En los hoteles de Puro, por ejemplo, el grupo Puro, que es muy conocido en Baleares en el segmento lifestyle, ahí vemos que también cualquier hotel que tenga esa marca va a tener también mucho ganado. Entonces, tampoco tiene que ver con el motor de reservas la marca. Luego también vemos que lo que influye mucho es el marketing online. Pero el marketing online es delicado porque una campaña, solo una campaña y de marca, digamos, de mantenimiento, de display, por ocupar más espacio en Google, eso al final lo que te lleva es una canibalización muy, muy voluminosa y no es tanto negocio. Vuelve a ser algo last click. Han clicado allí, pero porque estaba primero, quizás hubieran clicado en tu web y se hubiera, como resultado orgánico, y se hubiera dado también la reserva. Nosotros sí que le damos muchísima importancia al marketing online
si antes se ha analizado el porcentaje de conversión de cada target. Por ejemplo, si tienes lo que hablábamos antes, si tienes que hacer 8 campañas, 12 campañas, hazlas. No te dé pereza y hazlas. Si las quieres hacer de marca, las puedes hacer de marca en lugar de long tail. Lo que pasa es que afina muy bien el target, en el sentido de que si a ti te convierte mucho una mujer noruega de 45 a 54 años que le gusten noticias de tecnología, que use un entorno iOS y que esté concretamente en Oslo, pues haz esa campaña. Y después otra campaña para un hombre de Berlín. ¿Por qué? Porque tú has aislado ese porcentaje de conversión y eso te está convirtiendo. Se nos cayó José, perdón, Pep, pero mientras tanto, pues vamos a aprovechar y interesante lo que nos estaba comentando sobre pues esos porcentajes de conversión y sobre todo esa mirada que muchas veces lo dejamos todo en manos del motor de reservas, es decir, al final esa última conversión o ese éxito final se lo otorgamos al motor de reservas, pero como bien nos estaba comentando Pep, aquí influyen muchos más factores. Pep, te caíste, adelante. Sí. No, básicamente estaba finalizando. Realmente nosotros abogamos por un marketing online especializado, muy especializado. Y el porcentaje de conversión es vital para la confección de la campaña. Si tú ves que te convierte en un 0%, pues los chicos de 18 a 29 años del Líbano, pues no los tienes que excluir de las campañas. Y, digamos, no solo excluye lo que no te convierta, sino excluye también lo que te convierta poco y afina a lo que te convierta a partir del 10, del 12, del 15 y crea esos escenarios y síguelos midiendo. En eso es donde vemos que tiene todo el sentido medir el porcentaje de conversión. Y al final lo que nos damos cuenta es que es muy conveniente que la compañía o la empresa de marketing online que uses sea muy especializada en el sector hotelero y sea, digamos, muy especializada en marketing online. Apostar por especialistas es lo que nosotros nos estamos encontrando que está dando mejor resultado. Por supuesto que vamos a decir, pues subjetivo y de parte, un especialista en web y después un especialista en motor de reservas. Y con todo esto yo no quiero ningunear la importancia de los motores de reservas. Son infinitamente importantes en este sector. Lo que pasa es que en cuanto al marketing, en cuanto al porcentaje de conversión, creo que históricamente se les ha atribuido o se lo han atribuido demasiado al mérito sobre este porcentaje, dejando fuera muchas veces hasta al hotelero cuando te dicen contrata mi motor y tendrás, porque convierte al 8%. Pero con tantísimos factores, ¿cómo se puede decir eso hoy en día? Ya los hoteleros van siendo más maduros, van entendiendo que de ellos depende mucha cosa y eso es la gran noticia, yo creo, de los últimos 2-3 años. Por eso también pensamos que se ha disparado el share de venta directa y ha pasado en muchas ocasiones a segundo lugar o primer lugar en todo el share de venta de un hotel. Y es porque el hotelero ha entendido que no era conveniente quizás delegar en una empresa all-in-one la venta directa y exigirle resultados. Es que esa empresa, sin la colaboración del hotelero, no le podía dar demasiados resultados. Y creo que se llegó a entender, el hotelero se ha involucrado, a veces con una all-in-one, a veces con especialistas, y la cosa se ha notado. De hace 2 o 3 años, las reservas directas online en el hotel han crecido de una manera vertical. Realmente, Pep, muy de acuerdo y además, fíjate,
Haciéndolo desde la mirada del hotelero y desde dentro, incluso pensando, ya no pienso en grandes cadenas, en pequeños hoteleros independientes o en pequeñas cadenas, esta figura de decir, bueno, tienes un motor o te proponen cambiar a un motor, el tener muy claro esas métricas, es decir, al final no podemos dar datos absolutos porque cada hotel es un mundo y depende de su ubicación, de su tipología, el tipo de cliente al que se dirige, incluso probablemente la misma plaza, si está más o menos tour operado, los servicios que ofrece, y que aquí si no hay una estrategia, como bien dices, interna desde dentro, bien trabajada, pues por parte del revenue manager, ¿no? Como bien decías, oye, vamos a trabajar las disparidades positivas en nuestro motor a favor, creando reglas de negocio que nos den una visibilidad extra, por ejemplo, en metrabuscadores, que ahí sí que es verdad que el único valor diferencial es el precio, pero bueno, al menos que por precio seamos atractivos y luego consigamos llevar esos clics a nuestra página web, ¿no? Ahí luego juega ese papel importante que tengamos una buena web, con un diseño, como bien decía Pep, ¿no? Responsive, con una información muy clara, muy fácil, muy intuitivo, es decir, al final que el cliente se sienta en un entorno cómodo, a gusto, propicio para que esto le pueda llevar, lo que decíamos antes, ¿no? De esas microconversiones a llegar a ese funnel de la conversión, es decir, a la macroconversión, a cuando pone su tarjeta en el TPV virtual y conseguimos esa compra. Creo que eso es fundamental y que todo eso, si no va como bien decía Pep también, ¿no? De la mano de una estrategia de, oye, ¿quién nos compra? ¿Cuándo nos compra? ¿Por dónde nos compra? ¿A quién nos dirigimos? ¿No? ¿Quién es mi buyer persona? Oye, pues como bien decía Pep, oye, es Noruega, es esta señora tecnológica que puede que en algún momento pueda interesarle viajar a nuestro país, es un señor de Polonia. En definitiva, crear esas campañas ad hoc, a medida, medir qué respuesta tienen y al final esto como es prueba-error, es decir, hay que probar, medir hasta que encuentras aquello que pues realmente funciona. Pero si no tenemos luego una experiencia por detrás, cuando llegas a la web, a medida, o aquella persona que le hemos impactado con una campaña, imaginaros, ahora en Valencia, nada, estamos en prefallas, empiezan las fiestas, unas de las más importantes, y aquí es prácticamente el arranque de la temporada hasta la maratón de diciembre, pues me que creas una campaña de fallas y cuando le das clic y le llevas a la landing, pues le muestras una oferta, no sé, de la maratón de Valencia. Y dices, bueno, pero si yo lo que quería ver era el tema de fallas, ¿no? Y eso no se correlaciona, con lo cual eso, al final lo que genera son tasas de rebote, gente que deja la sesión porque no le interesa lo que hay y al final eso también cometes un error, ¿no? Entonces, qué importante es medir toda esa estrategia, que sí, que el motor es importante, que tiene que poderse integrar con metabuscadores, etc., pero si no hay toda esa estrategia por detrás de revenue, de marketing para captar ese tráfico, ¿no? Y bajarlo del funnel, de las partes altas incluso de inspiración, muchas veces que eso es complicado porque ahí competimos con las otras y se dejan pasta ingente, pero ir bajándolo en ese embudo para que, pues eso, convertir esas intenciones en compras y luego, pues bueno, en la parte de fidelización, que ese es otro tema. Y yo, Pep, por pensar un poco, y seguramente pues, nos están escuchando pues, muchos hoteleros independientes. Oye, ¿qué consejos les darías? Que algunos ya los has dado, por supuesto, pero mira, si queréis o os estáis planteando en cambiar vuestro motor de reservas, si queréis medir o tener claro qué os está sumando. Es decir, al final, a lo mejor antes que ir a datos, lo que tenemos que pensar es qué estamos haciendo, una vez tenemos los datos nosotros internamente, con la web y con la parte de revenue para que este motor dé más o de menos, ¿no? Porque al final depende de quién conduzca el vehículo, pues puede que lleguemos más lejos o menos. Eso también un poco está en la habilidad del piloto. Sí, hombre, yo lo que aconsejaría es analizar hotel por hotel, cada hotelero pues analice su hotel y vea qué tipo de motor le conviene más. Nosotros no pensamos que todos los motores de reservas sirvan para todos los hoteles. Hay algunos motores de reservas que están muy especializados en paquetes. Entonces, si tu hotel pues, es un hotel balneario o es un hotel que tenga paquetes urbanos de fin de semana, cosas así, pues es mejor que optes por ese hotel, por ese motor de reservas. Que opten por motores de reservas que sean lo más personalizables posibles, porque al final tu concept también, motores de reservas hay realmente 5 o 6 y al final el cliente está entre un concept de 4 o 5 hoteles y 3 tienen el mismo motor. Entonces,
Eso no es bueno para diferenciarte de tu competencia. Entonces, si el motor de reservas que elijas es muy personalizable, lo puedes llevar a tu comunicación de producto, esa es una gran noticia. Y cada vez hay más motores que son muy personalizables, ya cada vez menos se va a llevar, creemos, de aquí a un futuro ese motor que te sirve para un piso de 34 metros en Benidorm y el mismo motor para un gran resort vacacional de 1000 habitaciones en Punta Cana. Y es el mismo motor y es un, no sé, eso ya, igual que ahora lo de los porcentajes de conversión ya está en plena discusión, eso de que el mismo motor con el mismo layout sirva. Como bien dice Pep, al final hay que tener en cuenta qué producto tenemos, cuál es esa tipología de hotel, qué servicios ofrecemos y, en definitiva, valorar en cada momento qué motor es el que mejor se adapta a nosotros, qué motor es el que mejor se adapta a nuestra propuesta de valor, qué motor pues al final puede ayudarnos a llevar nuestro producto, nuestros servicios más lejos. Y eso, Pep, como bien decías, al final hay que hacer ese análisis interno no es un poco, vamos a decirlo así, el café para todos, sino que, como bien estabas comentando, hay motores muy personalizables y muy específicos en función de tu producto y los servicios que ofreces y que son los que mejor se adaptan o pueden adaptarse para luego, con esa estrategia web, con esa estrategia marketing más la pata de revenue, poder lograr pues un mayor factor de conversión o de retención de clientes y también una parte importante que la tasa de cancelación se reduzca, porque al final la tasa de conversión neta sería eso, ¿no? Tener en cuenta las reservas confirmadas menos las canceladas, porque ahí también hay una parte importante. Sí, eso es. Y lo que también, bueno, disculpad porque no sé qué está pasando y se me está desconectando cada cierto tiempo y me sabe mal. Pues a lo que decías, totalmente de acuerdo. Incluso con respecto al consejo que le daría a los hoteleros independientes o cadenas, es que al hilo de todo lo que estamos hablando y de ver la incidencia que tiene cada cosa en la reserva online, que piensen un poco más en la comunicación de producto. Estamos en un sector muy tecnificado, yo diría que demasiado tecnificado o se le da demasiada importancia a la tecnología, channel manager, cómo va a caer en el PMS. Esa es la preocupación del revenue. Desgraciadamente, porque el revenue pues yo creo que pagaría por no estar preocupado por las integraciones. Las integraciones deberían estar bien hechas y deberían funcionar y el revenue poder ser más creativo. Entonces, en ese sentido, dando por hecho que la tecnología debería funcionar bien, yo creo que habría un espacio para que el hotelero uh, se interesara por la comunicación de su propio producto. Las OTAs no lo hacen porque todos los hoteles son iguales dentro de la OTA, veis los textos de cada uno, los cambias y funcionan porque están en la misma maravillosa playa de tal, mismos kilómetros del aeropuerto, al final son tu concept, sois iguales. En tu web es donde te puedes diferenciar, que es donde puedes hacer un buen copy, donde puedes hacer un buen reportaje fotográfico, donde puedes hacer un buen responsive. Entonces, en todos los demás sectores, la tecnología es muy importante y funciona y no se le da tanta importancia, porque es algo, digamos, que ya tenemos salvado, ya nos viene de por sí. Y en los demás sectores hablan de marketing, hablan de comunicación de producto. En hotelería, el director de marketing o no lo tenemos o ya lo contrataremos cuando crezcamos. Entonces, y es como, obviamente el director comercial tiene que estar indudablemente. Eso no es antagónico ni es una disputa. Es que debería haber alguien que sepa vender y alguien que sepa comunicar. Ojalá todos los hoteles lo pudieran tener en mayor o menor medida, o un perfil mixto o algo así, y que dé entrada a defender el precio porque comunico bien mi producto, no porque hago una promoción o no porque bajo la estancia mínima, cosas así. La mayoría de la inversión en hotelería está fuera del alcance de los ojos del huésped.
es el Channel Manager, el RMS, que está bien. A veces me sabe, no sé, me preocupo porque me oigo y parece que quito importancia a todos estos elementos. Al revés, tienen mucha importancia. Un buen RMS es vital, pero eso no quita que tengamos también que comunicar bien el producto, porque para vender más no tienes que bajar el precio, tienes que comunicar mejor. Entonces, y es un sector muy, muy raro en este sentido. Yo he trabajado en otros sectores, antes de aerolíneas estuve en recursos humanos y al final el sector hotelero es rara avis porque dedica su atención donde quizás los proveedores le dicen que tiene que dedicar su atención, no donde su producto podría lucir mejor a veces. Así es, Pep. Muchas veces sufrimos de esa miopía y, como bien decías, al final en las OTAs un hotel no deja de ser, pues eso, un nombre, una ubicación, una descripción que además, como bien decías, es encorsetada porque al final ellos pues no se salen de las líneas maestras que tienen, con lo cual ahí tampoco hay que tener mucha creatividad. Y luego una parte pues de precio y reputación. Y si no cuidamos un poco nuestra web, sobre todo para eso, ¿no? Para cuando consigues ese efecto billboard que muchas veces buscamos y centrarnos un poco más en comunicar, sobre todo, cuáles son nuestros valores diferenciales, que a lo mejor en una OTA o en un tour operador es complejo de comunicar y de que se vean. En nuestra web sí tenemos esa oportunidad, sobre todo incluso de trabajar, como bien decías, esa comunicación y esa conceptualización de marca, de decir, oye, huir un poco de esa imagen de hotel commodity, porque el dormir, ducharse, desayunar está muy bien y tiene mucho sentido, y entiendo que muchos hoteleros apuestan, pero ahí realmente no hay ningún valor diferencial. Pero al final, eso lo ofrecemos mejor o peor manera a todos los hoteleros. Pero, ¿qué es lo que hace tu producto, tu servicio realmente diferente, ¿no? Y ahí hay una propuesta de valor en torno a tu propuesta de productos y servicios, hay una comunicación que le acompaña, hay unos precios que se justifican por lo que ofreces y además creo que eso es otra parte importante, la reputación. Al final nuestros clientes nos prescriben, son los que han probado nuestros productos y servicios, oye, esto es fantástico o esto no me gusta nada y al final un poco la reputación te acaba colocando donde mereces. Si no estás ofreciendo lo que dices o lo que haces no es todo lo atractivo que pudiera ser, probablemente tu precio se resienta y como bien decías, al final estamos en un mercado donde hay una competencia y ya no solo las OTAs, es que tienes pues hoteles en la plaza que puede que lo estén haciendo mejor que tú y al final, ante un mismo producto o parecido, pero con mejor reputación, hay gente incluso dispuesta, por supuesto, a pagar algo más por tener un producto mejor, una experiencia mejor de la que ofrece otro hotel que quizás su único valor diferencial será ir a precio y ya sabemos que esa pues no es siempre la mejor estrategia. Y yo creo, Pep, que pues ha quedado meridianamente claro qué importancia tiene el motor, que la tiene por supuesto, pero que si no va por detrás acompañada con una estrategia global, yo te diría de compañía, de empresa, donde el marketing, por supuesto, y el revenue tienen que ir de la mano, y comunicación, es decir, al final, seguramente también en esa pata meteríamos al cliente, que al final no deja de ser una de las piezas clave de nuestro departamento de comunicación, porque luego al final vive, se aloja con nosotros y luego pues comunica su experiencia, deja esas opiniones online que tan importantes son para el sector y que tanto pues al final nos ayudan a posicionarnos también en una plaza. Pep, para aquellos hoteleros y hoteleras que nos han escuchado y dicen, oye, esto que ha dicho Pep me parece súper interesante y yo quiero saber más y dónde los puedo localizar. Pep, ¿cómo te pueden localizar? ¿Cómo os pueden localizar para pediros más información y ver cómo pueden mejorar esa estrategia, ya no solo de motor, por supuesto, sino de marketing que hay detrás y que es tan importante? Muy bien, pues bueno, con respecto a lo que comentabas de la reputación online, creo que aportar, no es ni siquiera matizar, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Solo quería decir que ha sido un sector donde la reputación online se ha tenido muy en cuenta, pero nosotros pensamos que es por la falta de comunicación. Cuando tú vas a la OTA y no te explica nada, cuando vas a la web tampoco te explica nada, al final te tienes que basar en lo que te dicen los que ya han probado el producto. No te queda más remedio. Pero no es una buena noticia que alguien que no está en tu organización o alguien que no conoce a fondo tu producto opine sobre él y sea tan importante su opinión. Entonces, ahí pensamos que si comunicaras mejor, no serían tan importantes las reviews y al final alcanzarías las expectativas del cliente y podrías desactivar según qué reviews negativas.
Y con respecto a cómo se pueden comunicar con nosotros, pues en click2travel.es o a través de LinkedIn. Y yo creo que son dos buenos canales donde nos podrán encontrar fácilmente, y nosotros encantados en nuestra lucha porque el sector hotelero pues tenga buenas webs, que no somos los únicos, hay diferentes partners, competencia nuestra. Pues como bien decía Pep, dejaremos en la descripción del episodio los datos de contacto de Click2Travel y también por el perfil de LinkedIn de Pep. Y también os dejaremos en la descripción del episodio el enlace de la noticia, un poco pues esta publicación que hacía Click2Travel en su blog, para que podáis leer también un poquito sobre el tema del tanto por ciento de conversión, verdadero o falso. Y bien, tenemos a Pep que nos decía esos datos de contacto, Click2Travel, la web, dejaremos también el perfil de Pep de LinkedIn. ¿Por dónde más, Pep? ¿Alguna cosita? ¿Tenéis algún evento previsto próximamente? ¿Alguna sesión? Sí, vamos a ir en mayo a Benidorm, precisamente porque tenemos un caso de éxito muy importante allí que viene a referenciar un poco todo lo que hemos hablado. Se ha salido de la zona de confort, se ha arriesgado a trabajar con especialistas, que al final cualquier cambio es un riesgo, y le ha salido muy bien y nos ha incentivado a venir a explicar aquí lo que ha pasado, porque estoy muy contento y eso da gusto. Muchas veces los hoteleros son corporativos con respecto a su destino y quieren compartir lo que les está pasando internamente para reproducir los casos de éxito, y eso nos parece súper sano y súper bien. Y cuando se me ha vuelto a cortar, y volved a disculpar, estaba comentando que no solo estamos nosotros, sino nuestra competencia también está haciendo cada vez mejores webs, lo cual nos incentiva a nosotros a seguir superándonos. Y cualquier trabajo también de nuestra competencia es buena noticia, porque al final favorece a todo el sector, se vende más y el trabajar con especialistas cada vez más es la mejor opción, bajo nuestro punto de vista. Pues muchísimas gracias, Pep. Y nada, estaremos muy pendientes, estaros muy atentos a las redes de Click2Travel, a seguir a Pep en LinkedIn, porque supongo que en próximas fechas irá pues desvelando exactamente qué día estarán en Benidorm hoteleros y hoteleras de Benidorm y de la zona de influencia de Alicante, incluso Valencia, que al final está a 1 hora y media. Anotároslo también, porque creo que es interesante que cuando alguien hace, como dicen, cosas, pasan cosas. Y si alguien ha tomado o se ha lanzado a probar algo diferente y además le ha funcionado, hombre, pues que lo quiera compartir con el resto de profesionales del sector y que podamos o que veamos una inspiración y el por qué no plantearnos si eso tendría sentido en nuestro proyecto, creo que eso es admirable, es de agradecer. Es que yo por mi parte estaré muy pendiente, Pep, porque vamos, a mí me pilla esto cerquita, yo estoy en Valencia, con lo cual seguro que nada, en un salto me planto ahí y aprendo Claro. mucho de las enseñanzas que nos queráis compartir. Pues esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el episodio. Como siempre decimos, nosotros ya hemos hecho esa aportación, ya hemos puesto nuestro granito de arena. Os pedimos ahora que pongáis vosotros el vuestro, que arreméis el hombro, que compartáis el episodio con aquellas personas que penséis pues, que les puede resultar de su interés, que nos dejéis esas 5 estrellitas en Spotify, que al final pues lo que le ayudan a la herramienta a entender que esto es un contenido de valor, interesante, y lo muestra a otras personas interesadas. Y como decimos todas las semanas, os esperamos aquí, próximo episodio. Recordad, pasamos lista, no nos falléis. Así que, por nuestra parte, desearos una excelente semana. Adiós. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube, tengo 2, uno para hoteleros y otro para emprendedores, y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. Nos vemos en el próximo.